Era uno de los tres que integraron el círculo más íntimo de los discípulos de Jesús. A pesar del relativo silencio del relato bíblico acerca de él, fue una figura digna de mención entre los apóstoles. Hoy haremos un breve resumen de la vida de Jacobo, apóstol de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal. Después de una etapa de compañerismo y de un periodo de prueba con Jesús, se lo menciona como uno de los presentes durante la sanidad de la suegra de Pedro en Capernaum. Después de esto, fue ordenado como uno de los 12 discípulos de Cristo y desde ese momento ocupó un lugar prominente entre los apóstoles. A diferencia de los demás, la vida de Jacobo fue cortada cuando la iglesia era todavía joven, siendo el primero de los apóstoles que sufrió el martirio. Poco después de la transfiguración, cuando Jesús se dirigió hacia Jerusalén y en su marcha pasaba por Samaria, la recepción hostil que el pueblo por el que pasaban dio a Jesús encendió la ira de Jacobo y de su hermano Juan. Ellos le pidieron permiso al Señor para hacer descender fuego del cielo. Probablemente este ímpetu que les subió a la cabeza y el fanatismo fue lo que les ganó el sobrenombre de Boanerges, que se traduce como hijos del trueno. Cuando Jesús pronunció su discurso en el monte de los Olivos, desde donde veían el templo, Jacobo fue uno de los 4 que preguntó al Señor cómo serían los últimos tiempos. Jacobo también estaba presente cuando el Cristo resucitado apareció por tercera vez a los discípulos y realizó el milagro de la pesca junto al mar. Jacobo fue ejecutado por el rey Herodes Agripa I alrededor del año 44 después de Cristo. Poco después de la muerte del mismo Herodes, encontramos el relato en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 2. De esta manera, Jacobo cumplió la profecía de Cristo de que él también tendría que beber la copa de su Señor, relato que encontramos en Marcos capítulo 10, versículos 38 al 39. Pero hay diferentes leyendas acerca de la vida de Jacobo. En el libro La historia de Abdías, vincula a Jacobo con 2 brujos de nombre Hermógenes y Fileto. La leyenda relata que Jacobo tuvo un enfrentamiento con el líder, el cual era Hermógenes, a causa de que el testimonio público del poder que obraba en el apóstol Jacobo había conquistado el corazón de su discípulo llamado Fileto. Este acontecimiento fue un escenario donde supuestamente el poder de Dios se manifestó a través de la vida del apóstol. Después de la ascensión de Cristo, Jacobo predicó el evangelio en Judea, luego viajó por todo el mundo y finalmente llegó a España, donde debido a la ignorancia en la gente, muy pocos se convirtieron. Después de fundar la fe cristiana en España, Jacobo regresó a Judea, donde predicó durante muchos años y realizó abundantes maravillas y milagros a la vista del pueblo. Pero los judíos malintencionados, cada vez más furiosos, apresaron a Jacobo, lo ataron y trajeron ante el tribunal de Herodes Agripa. Y uno de aquellos que lo había arrastrado, conmovido por la amabilidad de su comportamiento y por sus milagros de misericordia, se convirtió y suplicó morir con él. Los discípulos de Jacobo vinieron a retirar su cuerpo y como no se atrevieron a enterrarlo por temor a los judíos, lo llevaron a Jope y lo colocaron en una barca. Algunos dicen que el barco era de mármol, pero esto no se ha confirmado. Sin embargo, con toda seguridad, los ángeles condujeron milagrosamente la barca hasta la costa de España, a donde llegaron en 7 días, navegando por los estrechos que se conocen como Pilares de Hércules. Y finalmente arribaron en Galicia a un puerto llamado Iria Flavia, ahora Padrón. Pero luego sobrevino la oscuridad y la ruina que arrojó sombra sobre toda España durante la invasión de los bárbaros. El cuerpo del apóstol se perdió
y nadie sabía dónde encontrarlo, hasta que en el año 800 un santo recibió revelación acerca del lugar de la sepultura. Luego hicieron que el cuerpo del santo fuera trasladado a Compostela, y a raíz de los sorprendentes milagros que agraciaron a su altar, no solo recibió honores en Galicia, sino en toda España. Se convirtió en el santo patrono de los españoles, y Compostela se hizo famosa en toda Europa como lugar de peregrinaje. Bandadas de peregrinos llegaron allí desde todos los países y en ocasiones llegaban a 100.000 en un año. Pero también existen otro tipo de fuentes que dicen que Jacobo fue a España, pero ¿qué probabilidad hay de esto? Es muy poco probable que Jacobo, también llamado Santiago, haya visitado España mientras vivía, si bien podría haber fundamentos para sostener que parte de sus restos o huesos hayan sido transportados allí en el siglo VII. En la introducción del notable libro El gran peregrinaje de la Edad Media de Sir Thomas relata las tradiciones históricas y cito: a comienzos del siglo IX, quizás alrededor del año 810, Teodomiro, obispo de Iria Flavia, encontró 3 cuerpos a los que se consideró del apóstol Jacobo el Grande y de 2 de sus discípulos, en el extremo noroccidental de España, donde se había producido el descubrimiento. Era una avanzada de la cristiandad que por su valentía daba esperanza al resto de Europa de que el avance del Islam había sido detenido con éxito al sur de los Pirineos. En ese momento en el que el peligro amenazaba Europa occidental, Santiago de pronto había entregado el poderoso estímulo de sus huesos, algo para nada menor en esa época obsesionada por las reliquias, para sostener el coraje de los cristianos que estaban en el frente de batalla luchando contra el Islam. En el mismo magnífico libro, los autores siguieron la historia de las reliquias de Jacobo. Podemos aceptar con razonable certeza que Jacobo murió en el año 44, ya que fue ejecutado en Jerusalén durante el gobierno de Herodes Agripa I. Por lo tanto, su tumba original debió haber estado ubicada cerca de Jerusalén. En el año 614, los persas ocuparon territorios bizantinos en Siria y en Palestina, y algunos estudiosos creen que en esa fecha el cuerpo de Jacobo fue llevado a Galicia. Otra sugerencia es que el cuerpo fue trasladado antes, en el siglo VI, en tiempos del emperador Justiniano, quien entregó las reliquias al monasterio de Raitiu en la península de Sinaí. Por otra parte, una variedad de cronistas entre los siglos VIII y XII dicen que fue enterrado en Acaya Marmónica. Hasta la fecha, este nombre no se ha relacionado de manera concluyente con ningún lugar o pueblo conocido. William Barclay, en su libro Los hombres del maestro, sostiene un argumento muy contundente en contra de la visita de Jacobo a España. Considerando la fecha temprana de su martirio, resulta imposible vincular a Jacobo con España. Por mucho que quisiéramos que fuera cierto, y la historia completa es uno de los misterios inexplicables de la leyenda, el arte presenta a Jacobo con una copia de los evangelios en una mano y un cayado de peregrino y una pequeña bolsa en la otra, para mostrar de manera simbólica que se trataba de un evangelista que había viajado lejos. Sin embargo, Asbury Smith, en su estudio sobre los apóstoles, al cual tituló Los 12 elegidos de Cristo, abre la puerta a la remota posibilidad de que Jacobo haya visitado España. El proceso mediante el cual fue cristianizado el país no se conoce con claridad. En su carta a los romanos, Pablo mencionó el deseo de llevar el evangelio a España. La mayoría de los estudiosos creen que su martirio le impidió cumplir con este deseo, pero otros creen que efectivamente fue a España. Sin embargo, la tradición española es que fue el apóstol Jacobo quien fundó allí la iglesia cristiana, aunque su muerte temprana hace casi insostenible esta conclusión. La leyenda ha tenido enorme influencia sobre el pueblo español. Los historiadores generalmente ubican el comienzo del cristianismo en España en el segundo o tercer siglo, pero nadie puede tener certeza acerca de este periodo inicial,
ya que no se cuenta con fuentes confiables de información. J.W. Taylor, en su libro La venida de los santos, parece dispuesto a aceptar que Jacobo fue uno de los primeros misioneros en España. Pedro y Juan estuvieron juntos en Jerusalén durante los años inmediatos que siguieron, pero no leemos en ningún lugar acerca de que Jacobo estuviera con ellos. Esto es llamativo porque antes había estado constantemente juntos y que no compartiera su compañía después, y especialmente cuando iban a orar al templo, es un hecho que necesita explicación. La única conclusión posible es que su compañero constante de los viejos tiempos estuviera fuera de Jerusalén, específicamente en España. Pero una vez muerto Jacobo, sus compañeros de apostolado enterraron su cuerpo en algún lugar de Jerusalén. Es probable también que con el incremento de la veneración a las reliquias apostólicas en los comienzos de la Edad Media, algunos huesos del apóstol, quizás todo el cuerpo, hayan sido llevados a España para eludir la invasión persa. Tal vez la cabeza haya sido conservada en Jerusalén, porque no es difícil esconder un relicario que contiene un cráneo, aun a pesar de la invasión y el saqueo de los soldados persas. El cuerpo separado de la cabeza pudo haber sido enviado a España para su resguardo. Si te pareció interesante toda esta información, te invito a que compartas este video, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al día de todo nuestro material. Este canal se llama Hacer Palabras y Hechos.